Nunca entró la comedia en mis planes. Claro. Nunca. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y lo que es romper el patrón. Y yo mismo tenía la idealización tan metida en la cabeza que yo no quería... Yo quería ser un actor de teatro. A mí siempre me gustó y es lo que más me gusta de la profesión. Hay diferencias entre actuar para un escenario que para una cámara, ¿no? Sí, Es distinto la forma de actuar. Sí, la forma de actuar. Y a mí, como me gusta tanto me gusta mucho del teatro esa conexión que tienes con el público, ¿no? Ese tú a tú que tienes con el público. Por ejemplo, cuando hay esos silencios, ¿no? Estás representando un drama y esos silencios y notas que el público lo tienes cogido de aquí, ¿no? O cuando se ríen, cuando tienen que reírse, dices, venga, va, esto va bien. A mí el teatro me encanta. Me encanta, me parece una disciplina preciosa. Y en cambio en la cámara es todo más frío, ¿no? Está todo más preparado. No es que sea más frío, es que es una técnica diferente. Entonces hay una cosa que dice Carmen Maura que me gusta mucho cuando habla de la cámara. Dice, bueno, la cámara es como ese chico que te gusta, pero intentas notar que no le estás haciendo caso, ¿no? O sea, quiere decir que está ahí la cámara. Nosotros sabemos que hay aquí unas cámaras, pero hay que intentar seducirlas sin que la cámara se dé cuenta. Y eso me gusta mucho que lo dice Carmen Maura y me parece que es así, ¿no? Me parece que es una técnica completamente diferente, que tienes esa salvación, entre comillas, de que puedes repetir si te equivocas, que en el teatro no se puede. Y luego, claro, también es verdad que no depende de ti, sino que detrás de cámara hay decenas de personas que hacen que tu trabajo brille mucho más. Todos los técnicos hacen que tu trabajo brille mucho más. ¿Cuántos años llevas como actor? Mira, mi primer contrato, yo llegué a Madrid en el 91, mi primer contrato fue en el 95 o en el 96, o sea que fíjate, y si puedo considerar eso mi primer, claro. O sea, desde el 96 hasta ahora, porque no voy a contar mis trabajos de figuración y en la época de estudio, desde el 96 hasta ahora, pues casi 30 años. Y después de casi 30 años, ¿cuál dirías que ha sido el momento más duro en tu carrera como actor? Duros como de querer tirar la toalla y abandonar, nunca. ¿Nunca? No, nunca. Yo nunca he querido abandonar. Sí que es verdad que la dejas a un ladito por si acaso, ¿no? Y te vas dedicando a otra cosa. Y dices, bueno, esto la voy a dejar a un lado. Y inconscientemente la vuelves a recoger, ¿no? Ha habido momentos duros, sobre todo al principio cuando... Insisto, y perdonad que me ponga así un poco pesado, pero se idealizan mucho las profesiones. Y yo la tenía muy idealizada y pensé que todo el camino era color rosa y que me iban a venir los contratos así y que yo iba a llegar a Madrid, que me iba a comer el mundo cuando casi el mundo me come a mí. Pero tuve un momento muy duro cuando tuve un casting, tendría yo 22 años, al poco de llegar a Madrid, tuve un casting y lo hice muy bien. Y entonces yo pensé que me iban a coger para ese trabajo. Y entonces no había móviles. No había móviles y de repente llegabas a casa y a lo mejor tu compañero de piso en la residencia, donde yo estuve 3 años en una residencia de estudiantes, te ha llamado no sé quién. Y era esa persona que me iba a coger para ese... Y yo no estaba. Yo cuando le llamaba no estaba él. Entonces, bueno, me enteré que finalmente ese proyecto se hizo sin mí. Y cuando me invitaron al estreno de ese corto, dije, bueno, tienen la deferencia de invitarme. Vi que la persona que había hecho el papel para el que yo optaba, me había copiado todo. Había copiado todo ese casting que yo hice. Primero era el director de casting que me había hecho el casting a mí, y yo recuerdo que me había copiado todo porque en una de las pruebas, en uno de los castings, yo hablaba por teléfono y entonces era de estos teléfonos que tenían cable. Y yo, al hablar por teléfono en la prueba, recogí el cable con la otra mano inconscientemente, y él lo hizo también. Hostia, este cabrón me ha copiado todo. Madre mía. O sea, la propia persona que me hizo el casting fue el que hizo el papel después. Y lo pasé mal, porque claro, eres joven y dices, ostras, pero entiendes que esa va a ser, que eso va a continuar. Entiendes que la profesión es eso. Es también un poco sálvese quien pueda, ¿no? Wow. Es importante también que la edad, ¿no? Has dicho 22 años. Creo que en parte esa parte de ignorancia o inconsciencia que tenemos desde los 20 hasta los 25 de todo es posible y me da igual el riesgo, creo que también es importante porque a lo mejor si hubieras tenido toda la realidad de lo duro que es o cómo es el sector de verdad, a lo mejor no hubieras hecho el camino que has hecho, ¿no? Pero que es importante pensar que lo imposible es posible en ese aspecto, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo en que me pillaron esas primeras decepciones siendo muy joven. Te vino bien eso, claro. Y me vino bien para plantar los pies en el suelo y conocer bien la profesión. Conocerla bien. Yo empecé en esta profesión desde abajo, empecé de extra.
mientras estudiaba arte dramático. Yo iba a un montón de... Fíjate qué curioso, que hay una anécdota. Yo estábamos haciendo una serie que se llamaba La mujer de tu vida. Yo era un extra de estos que se ven al fondo de la pantalla. Y estábamos en un bar. La protagonista era Aitana Sánchez Gijón. Y ella, fíjate, esto sería el año 92, 93, por ahí, ¿eh? Y curiosamente, a los pocos años de esto, yo estuve trabajando en ese bar de camarero. O sea, era súper curioso eso. ¿Y qué tal se vive de actor? Porque has dicho que compaginabas con muchos trabajos. Es muy difícil al principio, ¿no? Al principio no puedes vivir de eso. Hombre, si te va muy bien y nada más llegar, pues te contrata un director o te contratan en Élite, por ejemplo, en la que se avecina y nada más empezar, pues qué bien tener esa suerte. Pero en mi caso no fue así. Entonces yo tenía que compaginar con otros trabajos, claro, lógicamente. Porque Madrid es una ciudad cara. Era una ciudad cara también en los 90, no es ahora cara. Es que las capitales, las grandes ciudades, son caras. Y entonces yo no podía permitirme que mis padres me pagasen todo. No, yo tenía que trabajar. Ellos me ayudaron, pero también yo tenía que poner mi granito de arena, lógicamente. Entonces estuve trabajando en todo lo que podía. ¿Cuál fue ese primer contrato que recuerdas que dijiste, wow, ahora ya puedo vivir de esto, ya puedo ganar dinero con lo que me gusta? Fue tarde, ¿eh? Y además eso no... tampoco lo tienes tan seguro, ni lo tengo tan seguro ahora, porque esta profesión es así, es intermitente. Y hay que hablar de la intermitencia de este sector, porque es así. Nosotros cuando empezamos La que se avecina no sabíamos que iba a durar 15 temporadas, ¿no? Eso, siempre tienes como en cualquier trabajo también, ¿no? Como esa inseguridad, ¿no? De, bueno, ¿y esto si se acaba, qué hago? Pues la vida continuará, ¿no? Hablemos de los personajes que has tenido que hacer sobre todo en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina. Como decíamos antes, es la comedia, que es algo que a lo mejor tú no esperabas desde un principio, y sobre todo creo que son personajes que a lo mejor yo creo que tú no sé si esperabas tener que interpretar alguna vez en tu vida. Nunca. Así un personaje de una persona pues tan graciosa, nunca. Sencilla. Ya te digo que yo nunca, cuando estaba estudiando arte dramático, me veía como un actor cómico, porque no lo soy. Antes, fuera de cámara, hemos hablado de dos actores que yo aparte considero cómicos, porque tienen una gracia natural. Y para ser cómico tienes que tener una gracia natural, que son Pablo Chapella y Ernesto Sevilla, que son dos maestros de la comedia, pero que no se hacen los graciosos, son así. Es maravilloso verlos, porque tienen un don. Yeah. Y verles sin pretender hacerse el gracioso a mí me parecen maravillosos, ¿eh? Igual, pues bueno, como todo, sobre gustos. Pero yo no pretendía ser un actor cómico para nada. Y yo siempre quería ser un actor shakespeariano, ¿no? Quería hacer Shakespeare todo el rato y quería ser un actor bohemio. Luego, poco a poco, te das cuenta de que con la bohemia pasas mucha hambre y mucha necesidad y dices, no, vamos a ver, aquí hay que vivir de esto, ¿no? Y tienes que cobrar.